Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Saludos cordiales a todos los que os reunís semana tras semana aquí con nosotros para hablar sobre temas de tecnología y de Apple. Hoy hemos decidido empezar con el famoso anuncio de Apple de cuando Jobs volvió a la empresa, pero con la diferencia de que esta vez era él mismo el que narraba el texto del anuncio. Originalmente lo iba a leer él porque se acababa de volver a Apple, como hemos dicho, y se le veía como El Salvador. Había muchas esperanzas puestas en su retorno triunfal, y la idea en principio era que él hiciera de locutor en el anuncio. Pero después de dormir la situación y de darle una pensada, volvió a la mesa de la agencia y dijo que prefería que no fuera su voz, porque si no la gente iba a pensar que él estaba hablando de él mismo, de que él era el loco, el que cambiaba el mundo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí pues se reclutó al actor Richard Dreyfuss, que es el que finalmente narró este anuncio, que significó volver a poner el foco en lo que Apple quería ser para sus usuarios, el pensar diferente, el hacer las cosas diferentes, y que aunque él no quisiera, pues él está dentro de ese grupo de la gente que cambió el mundo. Estamos hoy aquí, los tres contertulios habituales. Estamos con Juan Agrelo, que es colaborador de FacMac, con Daniel Blas, que es Brand Content Manager de NetMedia, y yo soy Alf, que soy responsable de FacMac, y os damos la bienvenida. Esperamos que lo pasemos muy bien juntos, recordando hoy a este hombre que tantos buenos ratos nos ha dado, tantas horas de entretenimiento nos ha dado, simplemente presentando productos que en cualquier otra persona serían absolutamente aburridos y anodinos, como han seguido demostrando los demás CEOs de las empresas tecnológicas que han intentado seguir su camino. Y hoy vamos a dedicar este especial a la figura de Steve Jobs y a las cosas más importantes que cada uno de nosotros tiene en su cabeza cuando piensa en Steve Jobs. Juan, Daniel, vosotros, ¿qué es lo que más admiráis de Steve Jobs? Hola. Buenos días. ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú, Juan? Hay muchas cosas interesantes en las que fijarse. Si nos documentamos un poquito, si vemos vídeos de él o si leemos un poquito de su historia, yo creo que hay muchos puntos interesantes que a imitar, a fijar, donde tenemos que fijarnos, o cosas que ha hecho bien. También puede ser que encontremos algunas que no están tan bien, pero yo creo que hoy estamos celebrando su cumpleaños. Vamos a hablar de las cosas buenas. Yo admiro especialmente el hecho de que se preocupase tanto de la calidad del producto, de la experiencia del cliente. O sea, estamos rodeados de tanta... Era perfeccionista, ¿verdad? Claro, o sea, estamos rodeados de un montón de empresas que nos venden productos, que nos venden teles, que nos venden electrodomésticos, y otros aparatos que no son electrodomésticos, o que no son aparatos, o que son muebles, o que son tal. Pero hay una gran diferencia entre el producto de Apple y el producto de otros. Es que está todo como muy cuidado, como muy pensado, como que le pone mucho interés. Y aquí Steve Jobs se involucraba personalmente en los productos que hacía. Estaba encima de ellos, en lo que veía el cliente, en lo que usaría el usuario. Y yo creo que no se puede decir lo mismo de la mayoría o de la inmensa mayoría de empresas, donde los jefes o responsables
o directores o presidentes no tocan ni el producto que venden, ni lo conocen, o sea, se preocupan de las finanzas, de que salgan bien los números y de controlar la empresa desde arriba, pero el producto que venden a sus usuarios ni lo conocen, ni se preocupan de él, ni nada. Y luego relacionado con esto está el hecho de que te compras una tele, por ejemplo, y bien, te la actualizan 2 o 3 veces y adiós, muy buenas, ahí te has quedado. En cambio, te compras un producto de Apple y están ahí encima y te lo siguen actualizando y tienes, aunque te hayas comprado un producto hace años, te lo siguen puliendo y te lo siguen perfeccionando, ¿no? Y digo, para mí, que Jobs se fijase tanto en lo que te está vendiendo, en el producto que te está vendiendo con tanto cuidado, para mí era la característica que quizás más admiraría de él, en la preocupación por el cliente. Sí. Yo la verdad... Sí, perdón un momento. Yo aún diría más, como Apple ha creado escuela, porque como sus productos tienen mucho éxito, muchos fabricantes han pensado, pues vamos a hacerlo como Apple. Y entonces ahora es fácil encontrarte un teléfono móvil o otro tipo de dispositivo electrónico que la parte de fuera está muy bien trabajada. Pero a diferencia de Apple, una vez que profundizas en el desempaquetado, cuando llegas al cable, cuando llegas a los auriculares, cuando llegas a las instrucciones, ahí ya no ha llegado el ojo crítico de alguien que está metido en el producto, como sí ocurría en Apple, ¿no? Que cómo están enrollados el cable que viene con el iPhone o las propias pegatinas de las manzanitas que siguen incluyendo en los productos de Apple, ¿no? En los demás, al final te acabas encontrando un cable USB genérico o unos auriculares que ya no son tan chulos como la caja de fuera, o directamente ya los materiales de la carcasa de dentro ya no son tan lujuriosos como la carcasa de fuera, ¿no? Bueno, fíjate. Es una de las facetas de Steve Jobs que es que era tremendamente perfeccionista, ¿no? Hasta ser enfermizo, ¿no? Ese perfeccionismo. Yo creo que ya os conté la anécdota esa que me llamó tanto la atención de cuando estaban diseñando la placa lógica del ordenador del Next Step, y se la enseñó a los ingenieros a Steve Jobs y dijo, esto es una mierda, esto es horrible. Y dijeron, pero ¿qué más da cómo sea la placa lógica si no la va a ver nadie? Y dijo, yo la voy a ver. Eso es increíble. Yo lo que quería decir es que primero que a mí este tema me queda grande porque Steve Jobs es un tío que ha hecho tantas cosas distintas y tiene tantas facetas que es muy complicado. Ahora estaba repasando esto de las mejores 80 frases de Steve Jobs o las 10 mejores, y la verdad es que ha dicho y ha hecho tantas cosas interesantes que merece la pena analizar que la verdad es que se nos escapa un poco. A mí lo que más me gusta de Steve Jobs es cuando en el discurso ese de la universidad, ahora no recuerdo qué es, Stanford, sí. En Stanford, que ese discurso es que lo tiene que ver todo el mundo. O sea, porque es como autoayuda concentrada en una píldora para... Sí. Y cómo explica lo de que solo puedes conectar hacia atrás los puntos. Es decir, pero claro, es que si no tienes puntos que conectar, ¿qué cojones vas a conectar? ¿Sabes? Entonces, para mí eso es una de las cosas que más me ha servido en la vida. Y me ha valido pues cuando me he tenido que enfrentar a escribir cosas o aprenderlas. Es decir, hay veces que te agobia el hecho de enfrentarte a un proyecto, a un trabajo, a un artículo, a lo que sea, porque ves la página en blanco. Y entonces, si empiezas a poner puntos, aunque sea a veces un poco a lo loco, eso lo hacéis mucho la gente de publicidad y marketing, ¿no? Es decir, venga, vamos a inventarnos un eslogan. Pues venga, primero vamos a poner las palabras que se nos ocurren que tienen que ver con esto, ¿no? Y luego, es decir, vamos a primero poner los puntos y luego vamos a ver si la cabeza o el instinto nos dice cómo podemos unirlo. Eso es, yo creo que lo que más me ha servido de las cosas que decía Steve Jobs. Y luego yo creo que es que Steve Jobs es el mayor ejemplo que se puede ver de esto que los japoneses, lo que decía, el Ikigai, que es esto que une lo que amas en la vida con lo que eres bueno y con lo que puedes ganar dinero. Pues es que Steve Jobs ha sido un personaje que le ha flipado lo que hacía y que además es que estaba el tío muy, muy bien dotado para ello, para crear pues dispositivos, primero que son bellos y que son útiles y que la gente los quiere tener.
Son... Yo, si me permites abundar en lo que has hablado de la frase de Jobs, de conectar los puntos, que es una frase que también resuena en mí desde que se la oí. Para mí lo que me dice es que todo lo que soy hoy es la suma de lo que he ido atravesando, ¿no? Sí, eso es, claro. Entonces, para llegar a donde estoy hoy, tenía que haber pasado por todos esos pasos. Y todos esos puntos que he atravesado, todas esas fases en mi vida, me han hecho la persona que soy. Y bueno, en lo que yo, perdón un momento, y en lo que yo aplico es decir, por lo tanto, no olvidemos que en la fase en la que estás ahora también es transitoria, es simplemente una estación de todo el recorrido vital que tienes que hacer. Entonces, es posible que dentro de nada tu vida dé un vuelco, creas que es a peor, pero no significa nada más que has dejado una estación y estás viajando hacia la siguiente. Por lo tanto, mantén la calma, sigue trabajando, ten fe en lo que has sido, en lo que eres, en lo que sabes. Claro. Y que nada de lo que haces y que le pongas pasión, al final queda en balde. Él explica, yo no sé si lo hace en ese discurso, pero en alguna ocasión explica que él cuando estuvo ahí de oyente en la universidad, porque él no debía ni matricularse, ¿no? Estaba allí metido y se puso a estudiar caligrafía japonesa. Y entonces, estudiando la caligrafía, se dio cuenta de lo importante que era aquello y explica que después quiso que los ordenadores suyos tuvieran tipografías porque le parecía importantísimo que la escritura en el ordenador fuera tan bonita, tan bella, como lo que él había sido capaz de ver en sus clases esas de caligrafía. Y por una cosa como esa, los ordenadores Macintosh fueron los primeros en tener tipografías, ¿no? Cuando antes se hablaba de letras de ordenador. Pues así. A ver, en relación con eso que estabas diciendo, de las cosas malas que has pasado que te llevan a estar donde estás, o cosas buenas o cosas malas, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con los fracasos de Steve, porque Steve Jobs tuvo grandes fracasos. El primero, que lo echaran de su propia empresa, de Apple, que la había fundado él, que la había levantado él, que le echaran de ahí. Luego, cuando hizo Next, que Next estaba muy bien, pero no funcionó comercialmente. Entonces, digamos, primer fracaso con Apple, segundo fracaso con Next y tal. Y luego, pues el gran triunfo que tuvo al volver a Apple. Pero, claro, dice, gracias a que me echaron de Apple, es cuando diseñó el sistema operativo y la base que luego tenemos hoy en día en los Macs. La hizo con Next y luego cuando volvió a Apple, llevó todo ese trabajo todo lo que había hecho con Next lo llevó a Apple. Igual que lo que dices de estudió la caligrafía y eso le sirvió para llevar tipografías a los Macs cuando los demás no tenían. Que hay mucha diferencia entre el Steve Jobs joven, ese que es tan soberbio, tan seguro de sí mismo, con el Jobs de la madurez, mucho más tranquilo, más humilde, aunque todavía tenía aquellos arrebatos. Yo me acuerdo en una keynote que estuve además presencialmente, el tío iba a hacer una demostración de que era de iPhoto, me parece, cuando hacía todavía fotos, y ¿estabas tú en aquella? Sí, vamos a estuvimos, visto. ¿la has visto? Que nosotros hemos coincidido en algunas de estas. No sé si en Estados Unidos no, pero vamos, el hecho de que se quedara sin batería. Le dieron la cámara de fotos, la fue a conectar y no le funcionó la demo y tuvo un momento de ira que cogió la cámara y se la lanzó al tío que se la había dado, ¿sabes? Pero fue un instante, porque justo cuando se la iba a lanzar, yo creo como una pedrada, se la soltó, en plan diciendo, quítame esto de aquí. Y entonces era ese Steve Jobs, pero yo creo que... Y vete recogiendo la mesa. Claro, exactamente. Hombre, yo creo que hay que tener en cuenta que cuanto más brillas, más sombras proyectas, ¿no? Yo creo que no se puede ser grande, no se puede subir muy alto y que todo el mundo te vea sin que proyectes una gran sombra, ¿no? Entonces, normalmente todos los grandes hombres tienen una cara no tan grande, pero que de alguna forma es lo que les hace humanos, ¿no? Si no serían deidades, ¿no? Y sí. Yo creo que Steve Jobs pues es en ese sentido un claro ejemplo, ¿no? Yo, por mi parte,
hablando del aspecto público, ¿no? de la vida que hemos contemplado de Jobs, una de las cosas que más admiro de él, después de haberle visto en muchas presentaciones, en muchas entrevistas, en muchas situaciones donde no tenía nada preparado, una de las cosas que más admiro de él es cómo parecía todo tenerlo pensado y además sabía escoger exactamente las palabras para expresarlo de una manera clara, concisa y rotunda. Entonces le hicieran la pregunta que le hicieran, la cogía, la envolvía y te la devolvía perfectamente empaquetada con un lacito para que dijeras, ole tú. Así me gustaría responder, porque yo, que normalmente no me quedo sin palabras, pero soy de esos que cuando está media hora después está pensando, joder, Sí. si hubiera podido esto, si hubiera podido responderle esto, le habría clavado ahí, ya está, sería el puto, bueno, el amo. Y él no, o sea, él siempre tenía las palabras justas, le daba igual que estuvieran en una entrevista con el super gurú del Wall Street Journal, o en una conferencia de desarrolladores, o en una reunión de accionistas, le hacían una pregunta que no se sabe dónde viene y el tío, pim, 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 es que los dejaba alicatados. Era rapidísimo de respuesta. Eso tiene mucho que ver con que él esté involucrado hasta el fondo en lo que está haciendo. Porque tú, cuando te estás involucrado en algo, te lo conoces al dedillo, no tienes problema en que te hagan preguntas o que puedes improvisar sin problema, porque sabes por qué se ha hecho algo, por qué se ha tomado esa decisión, por qué se ha escogido eso. En cambio, mucha gente que está respondiendo unas preguntas o atendiendo a alguien y que simplemente va con el discurso aprendido porque se lo han dicho, pero no ha participado en todo, a la mínima que se salen de ahí se queda bloqueado, ¿no? Entonces yo creo que como él se involucraba tanto... Que es de la personalidad. A mí me pasa igual, que yo soy de los que llaman de debatir, y que se te ocurre la frase cuando ya te estás yéndote del sitio donde habías debatido, es cuando te empiezan a ocurrir las respuestas, media hora después, ¿no? Sí, bueno, se le está dando vueltas en la cama a lo que le ha pasado, y dices, joder, si es que tenía que haber respondido esto, pero ¿cómo no lo Yo he vi? aprendido a decir lo de no te contesto ahora mismo, no porque no me importe, sino porque es que tengo que pensarlo. A mí otra cosa de las que me gusta o que admiro de Steve es la capacidad de ver aquello que los demás no veían, aunque tuvieran delante de sus propios ojos. Por ejemplo, cuando hace la visita a Xerox Park y ve la interfaz gráfica, ve el ratón y todo aquello que lo tienen, los demás lo han desarrollado, lo tienen delante y no saben sacarle provecho comercial. Y Steve Jobs, de un vistazo, sabe sacarle provecho comercial, algo que los demás han tenido todo el tiempo delante y no han sabido aprovechar. Yo no estoy tan seguro de que Steve Jobs tuviera... Bueno, aparte sí, él tenía cierta obsesión con eso, con el éxito económico. Porque él hizo el primer ordenador, lo dice él, porque no tenía dinero para comprarse uno. Y le pidió los componentes a HP porque había estado allí de becario o algo así, y los consiguió gratis. Es decir, como pasa siempre, la necesidad muchas veces es la que hace que el ser humano, ¿no?, se supere a sí mismo o invente cosas nuevas. Y lo que sí que es verdad es que él le gustaba tantísimo aquello que hacía y pensaba y creía tanto en que los ordenadores o la tecnología era capaz de cambiar la vida de las personas, y le gustaba tanto, que es que era lo que le hacía tener esa visión, aunque a veces se equivocará de medio a medio, ¿no? Yo, a ver, ¿quieres decir algo? No. Sí. No, yo una de las cosas que también, ya no solo que me guste lo que dice, sino que he aprendido muchísimo escuchándole, es sobre sus pensamientos sobre lo que es el liderazgo y qué es un equipo y cómo se forma un equipo y cuál es el papel del director, ¿no? Entonces, yo tengo aquí... Pues a mí eso es lo que menos me gusta, de Steve Jobs. Pues a mí me parece... Yo he visto ahora los vídeos estos en los que habla cómo contrataban o cómo reclutaban a la gente en Apple, y me parece un poco... Pues a mí sí, estoy del lado de Alf, ¿no? A mí me parece admirable la forma en la que gestionaba a las personas. Una cosa os voy a decir, simplemente porque no parezca que aquí estamos solo para darle jabón a Steve Jobs. Steve Jobs de por sí era prácticamente un iletrado.
O sea, era un tío que a duras penas había llegado a la universidad, no duró ni 3 meses y luego se quedó vagando por el campus, pues eso, haciendo la optativa, pero de oyente en caligrafía japonesa y no sé qué, que luego la historia se embellece como que es que le daba reparo que sus padres pagaran ese dinero porque él no lo estaba aprovechando. Bueno, que era un mal estudiante, un pésimo estudiante y nunca llegó a nada. O sea, todo lo que destiló lo hizo en su propio alambique, porque como formación tenía muy poca, ¿no? O sea, era una buena persona sacando lo mejor de los demás, como hizo con Wozniak, etcétera, ¿no? Y sabía dónde quería ir y era capaz de que los demás le ayudaran a llegar. Pero él, por sus propios conocimientos, ni era electrónico, ni era... O sea, tenía muy poquitas... Pero yo no creo que fuera un iletrado, ¿eh? A ver, cuando montaron lo primero que hizo con Wozniak eran los que llamaban los pranks, eso, ¿no? Hizo una máquina que llamaban la Black Box, la Red Box. No, la Blue Box. La Blue Box. Sí, está para hacer bromas telefónicas, que era una máquina que supongo lo que hacía era un sintetizador de tonos, súper sencillo. Sí. Pero yo creo que Steve Jobs algo de electrónica debía saber, porque es que si no... Es que tú no puedes llamar... A ti no te dan una beca en HP así, porque sí, ¿sabes? Él dice que esa Blue Box la diseñó Wozniak y que él lo que utilizaba orcas es que debían ser como el gordo y el flaco o como Abbott y Costello. O sea, uno hacía tal, iban juntos a todas partes y ya está, dos inadaptados y que se lo pasaban muy bien ahí juntos. también, lo mismo que comentaba antes, Wozniak hace un diseño de un ordenador, que es el Apple I, que es buenísimo para la época, con pocos componentes, o sea, puede hacer muchas cosas en comparación con lo que había en la época, con muy poquitos componentes, pero Wozniak no sabe sacarle provecho comercial. Y Steve dice, ostras, es que ahí le podemos sacar mucho provecho. Y es cuando hacen los 100 primeros ordenadores, Apple I, el primer ordenador personal de la historia, y le saca partido económico. O sea, Wozniak hace un diseño técnico fantástico y Steve es el que sabe sacarle partido, o sea, la visión empresarial de convertirlo en un negocio. Sí, por eso, pero él sabía a dónde quería ir, pero él pringarse, y de hecho es lo que hizo en Apple, básicamente era liderar un gran equipo, que es una de las frases que tengo aquí anotado que ha dicho Josh, ¿no? Si eres bueno en algo, ¿por qué querrías trabajar para alguien del que no puedes aprender nada? Hablando de los gestores profesionales, de los managers que se contratan, porque son managers profesionales y sí saben gestionar, pero no saben hacer nada. Entonces un informático que es un número uno no va a querer estar a las órdenes de un tío que no entiende de qué le está hablando, ¿no? Y lo que al final lo que ocurre es que sale de la empresa. Otro, los jugadores de primera división solo quieren jugar con jugadores de su mismo nivel. No puedes meter gente de segunda división en un equipo de primera división porque los de primera división se van. No están para eso, ¿no? No están para... Sí, pero que todo eso es tan relativo y es tan debatible, ¿sabes? Es decir, porque ¿qué es primera división y qué es segunda división? Es que, a ver, los seres humanos, claro, no todos conjuntan, no todos tienen las virtudes y personalidad de un Steve Jobs o de un Wozniak o de, ¿sabes? O de uno de los primeros empleados de Apple, esos tan maravillosos y tan flipados que contrataban. Bueno, pero que ahí tenía quizás la ventaja que él tenía era que sabía encontrar la gente adecuada y sabía dejarles sacar provecho. Es decir, él, no sé las frases exactamente que comentaba, pero como que dejaba a los empleados que fueran ellos los que moviesen el carro de lo que estaban haciendo. Claro, no es Steve, sino es extraordinaria, no hay que gestionarla, porque ella sola se autogestiona. Dejarles esa libertad, evidentemente, él ponía, o diría, yo quiero conseguir esto, pero dejar que las personas florecieran por sí mismos, ¿no? Sí. O sacar lo mejor de cada uno. Luego también hay una parte de gestión, o por lo menos la pintan en algunos sitios, terrible, ¿no? De explotar a la gente, de broncas, de tal. Pero esa otra parte de coger a la gente con buena... que tiene preparada, que tiene un nivel o que tiene una motivación y dejarles ser ellos mismos y aprovecharlos, ¿no? O sea, buscar como no sé si decía esa frase, buscar a alguien que supiera más que él en ese campo. Sí. Y rodearse de gente que supiera más que él
en esos campos. Él no ha tenido problema. Nunca ha dicho que yo soy el que sabe más de todo. Sí, pero quiere decir que eso para ser Apple es de puta madre, ¿sabes? Porque, claro, trabajas en Cupertino, rodeado de millones de dólares, pero yo creo que como enseñanza empresarial, así, general, pues es que no me parece que... Porque es que no todo el mundo puede contratar gente que es tan buena como ellos mismos, o al revés, o sea, no se trata muchas veces de eso, creo yo, ¿sabes? Es decir, por ejemplo... No. O sea, lo que él está diciendo es, si tú voy a poner un encuentras uno que ejemplo es que muy no os va a bueno, gustar. Es a uno un que es muy Atlético de bueno, Madrid, 1-1, no tiene los mejores jugadores. Eso os lo digo porque yo lo he experimentado muchas veces. A uno que es muy bueno no le puedes meter en medio de un equipo de mediocres, porque se desespera. Dice, pero ¿yo qué hago perdiendo? O sea, yo es que me he tenido que ir de muchos sitios. Es broma. O sea, pero si tú quieres crear un equipo de élite, no puedes hacerlo con los jugadores de segunda. Y si tienes jugadores de segunda, tienes que coger a los mejores jugadores de segunda. O sea, claro, esto se aplica a cada uno nivel. Y no solo eso, y dejarles que prosperen. No tenerlos controlados de... No ponerles un manager que lo que sabe es gestionar, pero no entiende lo que están haciendo y por lo tanto pone unos hay otra plazos de las disparatados. yo por ahí que ahora no la tengo a mano, pero bueno, están en la web, que es esta de que muchas veces la diferencia entre el éxito y el fracaso es la perseverancia. Uh-huh. Que, bueno, que es que se lo podría haber dicho mi abuela, ¿sabes? O sea, que es que... Quiero decir que no hace falta que lo diga Steve Jobs. Pero no crees que ahí yo no había estoy muy de acuerdo en que sea la filosofía esa del Real Madrid de vamos a contratar todas las estrellas posibles, el Real Madrid o del Barcelona. Vamos a contratar todas las estrellas posibles porque luego ellos ya jugarán bien juntos. Eso pues la experiencia nos dice que no, eso no siempre... No, claro. Hace falta entre un equipo y una banda. Exactamente, claro. El Real Madrid y el Barcelona muchas veces son una banda, pero no juegan como un equipo. Cada uno va a lo suyo, intentan todos, quieren regatear a todos y el resultado es que no gana el partido, ¿no? Es muy importante que hubiera un líder, como es el caso, que dijera bien, que tuviera bien claras las ideas de lo que quería. Es que ahí quiero llegar, o a este detalle, o a este perfeccionamiento. Sí, es que lo en otros que sitios hubieran dejado. La visión compartida, ¿no? Sí, claro, ¿qué más da que la parte de atrás de un ordenador sea fea y tenga conectores a la tal? Pues no, esto. En este caso quería que la parte de atrás estuviera perfectamente bonita y limpia y tal. Pues todas esas cosas venían de su cabeza, de su forma de ver las cosas, y guiaba como un capitán del barco, el barco en una dirección muy clara y muy concreta. La mayoría de las veces el problema que tienen muchas empresas es que no saben a dónde van. Y entonces puedes tener muy buenos remeros, pero uno rema en un lado, otro rema hacia el otro. Por ejemplo, relacionado con esto y el implicarse en tener claro lo que quiere conseguir. Tengo una frase por allí, decía, bueno, está hablando del problema de que dirigen las empresas gente que no conoce lo que está haciendo. Dice, esto le pasó a Xerox. La gente de Xerox llamaba a sus dirigentes cabeza de tóner. Esos cabeza de tóner iban a Xerox Par y no entendían lo que vendían. No tenían ni idea de lo que podían hacer, que podía hacer con un ordenador. Con ese aspecto, sí. Xerox podía haber sido el amo de toda la industria. Sí, que cuando son los financieros o los de marketing los que lideran una empresa, mal asunto, ¿no? Claro, entonces... Hay otra frase que me encanta, que es esa, la estoy buscando ahora, que es la que dice, bueno, no sé cómo lo decía Steve, en plan decía, si tú le enseñas o le preguntas a la gente cómo quieres que sea el próximo ordenador, te dirá simplemente que lo quiere más rápido y más barato. Pero mucha gente no sabe lo que quiere hasta que no lo tiene delante. Sí, es una frase basada en una de Henry Ford, que decía que si se le hubiera preguntado a la gente qué es lo que querían, cuando no había coches, lo que habrían pedido son caballos más rápidos, ¿no? Eso era lo que Guy Kawasaki, como lo llamaba, los expertobobos o algo así, los llamaba y sin embargo se utiliza como un mantra muchas veces, que para hacer un producto bueno tienes que hacer una investigación de mercado, focus group y preguntarle a los clientes. Y aquí Steve Jobs le pega una patada a todo eso y dice, no, yo voy a decir qué es lo que quieren los clientes y se lo voy a enseñar. Y la verdad es que le salió bien en la mayoría de las ocasiones. Sí. Otra de las frases que tengo yo apuntadas por aquí es la de los mejores directores son los que nunca quisieron ser directores, pero deciden serlo porque nadie va a poder hacer el trabajo mejor que ellos.
Y al final ellos acaban liderando el grupo porque tienen esa visión, saben dónde tienen que ir, cómo se organiza, etcétera, ¿no? Son los que comprenden toda la tarea en una visión global porque están metidos en la trinchera, ¿no? Y al final esos ascienden y se hacen los líderes del grupo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Steve Jobs es casi como los Beatles, ¿no? Es casi imposible que una persona diga tantas cosas interesantes tantas veces, ¿no? Sí, es verdad. Y que además las dice sin el ánimo, ¿cómo diría yo? No se trata ni pedagógico, ni pedante, ni con ganas de leerte la lección, simplemente son cosas que él tiene interiorizadas y que le salen así. Sí, nunca fue muy de ir del rollo de sentar cátedra, ¿eh? O sea, la verdad es que yo creo que lo decía, las cosas que decía las sentía, ¿sabes? Yo creo que muchas son muy lo que digo, muy discutibles, ¿sabes? Yo creo que hay que tener espíritu crítico, no se puede decir que es que todo lo que decía Steve Jobs desde el punto de vista empresarial era la revista, cada uno que lo lea y que saque sus conclusiones. Pero sí que es verdad que el tío decía las cosas porque las creía, no porque intentara sentar cátedra ni quedar guay, ni nada por el estilo. Quiero recordar a los oyentes que hace unos meses, que pondremos el enlace en la propia noticia, publicamos un artículo muy interesante sobre la Universidad de Apple, que es una escuela que se creó dentro de la oficina de Apple para enseñar la cultura de Apple a la gente que entre nueva, de manera que se vaya transmitiendo ese ADN de Jobs cuando Steve Jobs ya solo sea un cuadro colgado en la pared, ¿no? Y que sigan siempre centrados en la innovación y en la sencillez de uso, ¿no? Entonces buscaré otra vez ese artículo y lo recuperaré para ponerlo en la noticia, en el texto del podcast, porque se puede aprender muchísimo leyendo ese artículo, ¿no? Que está, creo que se llama Podolsky o algo así, es el director de la Universidad de Apple, ¿no? Y de hecho ha debido funcionar muy bien porque, yo qué sé, por ejemplo, Jonathan Ive es como, no voy a decir un calco de Steve Jobs, pero que tiene muchísimas cosas en común, ¿verdad? Sí, por eso yo creo que lo tenía a su lado. Sí, pero por eso debían a lo mejor ser tan compatibles, ¿no? Y se llevaban tan bien, ¿no? Pues porque conectaban mucho en la manera de ver las cosas, ¿no? Y también muchos otros ejecutivos de Apple, pues no sé si Postal o todos estos, hay mucha gente en Apple que los ves cuando hablan y dices, este tío es que es un tío tan perfeccionista o tan metido en lo que hace como podía ser Steve Jobs, ¿no? Bueno, es que en esta historia de la cultura de Apple se considera que un director tiene que conocer todo el desarrollo del producto hasta 3 escalones por debajo. Es decir, no le pueden hacer una pregunta en una reunión sobre algo y no puede decir, no, es que eso lo lleva mi equipo de no sé qué. Y qué maravilla. Yo no te puedo responder ahora porque tendría que consultar a mi equipo. No. Pero tú no sabes ahí... Sabido. Claro, sí. Tú no sabes ahí lo que ganarían ya solamente en tiempo de reuniones. Porque cuando no saben de lo que va, todo se queda bloqueado a la espera de consultar una duda. Y si te lo sabes perfectamente, avanzas un montón porque sabes por qué se han tomado todas las decisiones, los impedimentos, los problemas que ha habido que sortear. Eso es fantástico. Otra de las cosas que, a propósito de las reuniones que se implantaron en Apple en la época de Steve Jobs, fue que, por supuesto, todas las reuniones que se concertaban tenían una agenda y todas las ítems de la agenda, entre paréntesis, al final tenían el nombre de la persona designada que tenía que responder sobre eso. De manera que todo el mundo supiera que cuando fuera a esa reunión tenía que ir preparado porque sobre él iban a caer todas las miradas. Y no valía eso de, espera, que esto no te lo tengo listo, déjame que te lo mire y ya te respondo en otro momento. Pero eso es muy Tim Cook, ¿no? Porque yo creo que uno de los aspectos que han hecho grande Apple también en los últimos años no ha sido solamente el liderazgo, la visión de Steve Jobs, que se inventó el iPhone o lo que sea, sino también tener a un tío como Tim Cook en la parte de operaciones, ¿no? Es decir, porque es lo que ha hecho que Apple haya funcionado también en las últimas décadas. Yo creo que eso no hay que olvidarlo, ¿eh? Bueno, sí, la revolución de Tim Cook en todo el tema de los stocks, de la fabricación bajo pedido, etcétera, de la disminución de stocks, eso de poder decir y cambiamos el producto esta semana, empieza a venderse la semana que viene
y no nos llegan 3 millones de ordenadores devueltos que estaban en las tiendas y que ya están obsoletos, sino que además se pueden acabar de vender y tal. Y además un tío súper apañado, en el sentido de que es que si tú ves los diseños de Apple es que parece que hasta encajan en el bloque de aluminio para que todas las piezas salgan de, ¿sabes? O sea, en ese aspecto Tim Cook es que a lo mejor algún día quizás le dedicaremos un especial, pero a mí me parece que es la hostia junto con Jonathan Ive, ¿no? Y luego una cosa que se me ha olvidado es que con todo eso Apple ha tenido muchísimas cagadas. O sea, no nos olvidemos de cosas como los servicios .Mac. Ahora iCloud. Pero es que, bueno, sí, hay cagadas por exceso de riesgo y hay cagadas por defecto de riesgo. O por lo que dices tú, por desconexión entre unas cosas y otras, ¿no? Al final es que cuando eres una empresa tan grande, pues es que es difícil llevarlo todo tan perfecto, yo creo. Y que además Apple, como es una empresa tan enfocada, se le nota mucho enseguida cuando apuesta por un producto y cuando lo ha sacado pero no sabe muy bien por qué. Y lo mantiene ahí, bueno, si pega un petardazo pues vale, y si no, pues mientras no pida pan, pero en cuanto se tuerza un poquito, lo liquidan, vamos. Y yo creo que todavía en estos días en la tienda de Apple, tanto de productos como de servicios, hay algunos productos que si los miras desde esa perspectiva te das cuenta de que no están en el foco de Apple, que los tienen, porque a lo mejor piensan que los tienen que tener, pero todavía no les ha llegado la hora o no acaban de ver que ahí detrás haya negocio. Empalmando con Tim Cook y con Steve Jobs, una cosa que yo me quito el sombrero con Tim Cook como heredero de la empresa, vamos a decirlo así, de Steve Jobs, es que jamás en la vida, o prácticamente nunca, ha salido en público tocando un dispositivo. Nunca ha presentado un producto, siempre le ha cedido la palabra a un profesional, a uno de los directivos que llevan el tema. No era como Steve Jobs, que se lo sacaba del bolsillo, lo presentaba Steve Jobs. Y luego otros a lo mejor lo explicaban, pero el mérito, la medalla estaba con Steve Jobs. Porque se metía hasta el fondo en entender o en saber lo que estaba poniendo en la mano del cliente. Y yo creo que eso es muy bueno. Su obsesión por la eficiencia energética, por el bajo consumo, los iPhones, por ejemplo, comparado con la competencia, siempre han destacado por que pueden durar lo mismo de batería teniendo una mitad de batería, porque su esfuerzo era en que el procesador consumiera la mitad. No voy a conseguir más horas a base de poner más batería. O, por ejemplo, la anécdota de las fuentes de alimentación conmutadas. La fuente de alimentación del transformador que se llamaba toda la vida, que era una cosa pesada y caliente. Cuando se hace el primer Mac, Steve no quería de ninguna manera que le pusieran un ventilador. Ese tema lo ha llevado arrastrando mucho tiempo por el ruido. Quería algo silencioso. Entonces se encuentra que las fuentes de alimentación en aquel momento, los transformadores, lo que convierte la electricidad de 220 del enchufe en utilizable por el ordenador, eran típicos transformadores que eran un montón de cobre enrollado, y aquello generaba calor y necesitaba un ventilador. Entonces buscó una persona que le diseñara una fuente de alimentación que no se calentara, que no necesitara ventilador, y diseñaron la fuente de alimentación conmutada, que se llama, y que ahora todos los electrodomésticos, las teles, los ordenadores, todos usan ese diseño que se basó, o sea, en una obsesión de Steve de no meter ventiladores, de no generar calor, de no hacer ruido. Y eso es, la verdad es que es admirable, porque esa obsesión en ciertas cosas hace avanzar a todo el mundo, en este caso a todas las empresas. Sí. Bueno, queridos amigos, oyentes, compañeros de viaje, hemos llegado al final de este homenaje a Steve Jobs, este recordatorio del cual podríamos estar hablando durante horas y horas, porque nos ha acompañado en muchos años a lo largo de nuestra carrera, ¿no? De nuestra vida. Y los productos que él presentó pues son los que hoy en día nos permiten hacer todo lo que necesitamos, ¿no? Y más, incluso cosas que no necesitamos. Muchas gracias por estar ahí. Hoy, 24 de febrero, recordamos que Steve Jobs cumpliría o cumple 66 años allá donde esté, y desde aquí, desde FacMac, como siempre, un recuerdo muy sentido para la persona que lideró 2 veces el cambio mundial de tecnología. Un saludo cordial y hasta pronto.